Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida pues, a esta reunión académica. Muchas gracias por la invitación al equipo de innovación y al Servicio de Educación Médica del Centro Médico Docente de la Trinidad. Mi nombre es Eri Marduno, soy especialista en diagnóstico por imágenes, egresada de la ULA, con varios años de trayectoria en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Pues el día de hoy pues, nos hemos reunido para hablar un poco de lo que es el ultrasonido Doppler y las indicaciones y beneficios. Como objetivos, inicialmente tenemos que explicar brevemente lo que son los principios físicos del efecto Doppler, describir los diferentes estudios Doppler como herramienta para el diagnóstico en medicina, compartir los beneficios del estudio para las otras especialidades médicas. Antes que nada, pues lo primero que debemos saber es qué es el efecto Doppler. Y para entenderlo mejor, pues tenemos la analogía de la sirena. Para entender mejor lo que es el estudio del efecto Doppler, vamos a tener que, a medida que se nos acerca el sonido de las sirenas, vamos a tener una alta frecuencia, alta frecuencia del sonido, mientras que a medida que se aleja la sirena, vamos a tener sonidos de baja frecuencia. Entonces, al momento de definirlo, podemos decir que el efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida desde cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor de las ondas y el receptor se desplazan con respecto el uno del otro. En esta gráfica podemos ver cómo cuando la sirena se oye con menor frecuencia de sonido, el receptor se aleja de la fuente, mientras que cuando la sirena se oye con mayor frecuencia de sonido, el receptor se acerca a la fuente del ultrasonido. Para entender mejor la generación de la imagen es importante señalar los principios físicos del ultrasonido. La generación de la imagen se basa principalmente en las señales de ultrasonido procedentes de los órganos y tejidos del cuerpo humano, los cuales se generan a través de traductores convencionales a través de dos vías, que son las señales que se producen en modo B, se generan a través de un procesador de imagen ecográfica, que es la típica imagen en escala de grises, y las señales de Doppler Color se generan a través de dos componentes, el detector de la dirección del Doppler y el estimador de la velocidad Doppler. Esto en conjunto va a generar la imagen en pantalla compuesta por una parte en escala de grises y una parte en escala color. Es importante señalar que los equipos de ultrasonido son herramientas sofisticadas con software especializados para generar las herramientas tanto del Doppler Color como el Doppler espectral, que son las principales modalidades en las que se estudia el efecto Doppler. Entonces tenemos así el Doppler continuo, está basado en la transmisión del sonido y recepción de la información que ocurren simultáneamente en el transductor. Esto permite una mayor sensibilidad del método, pero no permite la ubicación espacial de la señal. Este tipo de Doppler continuo se usa con frecuencia en los monitores fetales y en los estudios vasculares. En la imagen podemos ver cómo la señal Power Doppler no discrimina entre un tipo de color, sino que solo puede ver la señal del flujo que está pasando a través de un vaso. Mientras que el Doppler Color permite discriminar el sonido, señalando de esta manera que la intensidad del color rojo indica cómo una señal de flujo se acerca hasta el transductor y el color azul indica cómo la señal del flujo se aleja del transductor. Con respecto al Doppler pulsado, tenemos que se envían pulsos de ondas de ultrasonido que interrogan el vaso, esperando que esta información regrese antes de enviar el siguiente pulso. Esto permite la discriminación espacial interrogándose en forma exacta el vaso a estudiar. Entonces, en la imagen tenemos un ejemplo de Doppler pulsado o Doppler espectral en el que el haz de ultrasonido se incide perpendicularmente sobre una estructura vascular y podemos ver tanto la señal Doppler Color como el espectro
o la frecuencia de ese sonido en el vaso. ¿Qué factores afectan al paciente durante la evaluación del Doppler? Vamos a tener que el estudio puede estar afectado por el movimiento del paciente o del vaso que se está explorando. Puede estar afectado también por el artefacto de flash, que depende también del movimiento del paciente y de la luz y de la orientación en la que se incide y el movimiento del vaso o del transductor sobre el vaso. El otro factor que influye o que afecta al paciente es la posición del haz de ultrasonido sobre el vaso, el cual debe hacerse de forma perpendicular en un ángulo menor de 90 grados, y un barrido unidimensional también afectaría la presentación de la imagen, ya que lo ideal es hacerlo en 3 dimensiones para lograr una mejor visualización de la estructura. En la imagen en pantalla tenemos el efecto de la variación de la escala de la velocidad. En la velocidad máxima es el cuadro inicial, donde tenemos una señal intensa con full color, donde no hay irregularidades en el llenamiento del vaso, y la velocidad es de 77 centímetros por segundo. En la segunda imagen, la del centro, tenemos una velocidad máxima de 32 centímetros por segundo, lo cual la señal aquí se ve afectada por el artefacto de flash. Y en la última imagen vamos a tener que existe una velocidad máxima de 8 centímetros por segundo. Vemos que aquí la señal Doppler color es irregular. Vemos matices en lo que es la perfusión de este vaso, y por lo tanto pues es una señal errada que nos da artefacto de la imagen. Los exámenes e indicaciones vamos a tener principalmente el Doppler carotidio y vertebral. Luego vamos a hablar de las indicaciones del Doppler en extremidades, luego del Doppler abdominal, renal, pélvico, testicular, tiroideo y otros. Ok, en cuanto al Doppler carotidio, vamos a tener que se utiliza en la valoración de pacientes con síntomas como amaurosis fugaz, repentina, brusca, y los accidentes isquémicos transitorios también forman parte de el grupo de pacientes a los que se les puede indicar inicialmente un Doppler carotidio. Para la exploración de este tipo de Doppler, pues vamos a tener el paciente relajado en un diván, exponiendo el área del cuello, dependiendo de la zona en la que iniciemos el estudio. Si es del lado derecho del cuello, del lado izquierdo, pues será el sitio o el lado contralateral al que el paciente se expone. Por ejemplo, si vamos a explorar el lado derecho del paciente, el paciente seguirá hacia la izquierda, se coloca el transductor de forma en sentido longitudinal al eje del vaso y en sentido transversal. De esta forma podemos ver lo que encontramos aquí como ejemplo, el bulbo carotidio, en donde vemos en la imagen de la superior la carótida externa, y en la imagen inferior la carótida interna. Otras indicaciones del Doppler carotidio son el accidente isquémico transitorio en pacientes con déficit neurológico isquémico reversible, en pacientes jóvenes que con antecedentes de ictus leves resueltos, en pacientes con síntomas atípicos no focales como las cefaleas migrañosas, fotofobia, que pudieran tener origen vascular. En la imagen tenemos el ejemplo de una estructura vascular con una imagen ecogénica mal definida, que forma parte de casi el 50% o más del 50% de la luz del vaso en relación con un trombo intraluminal. Vemos que en este caso pues la interrupción abrupta de la señal color por el trombo. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen de una estenosis de una estructura vascular en la que vemos la disminución del calibre de la señal Doppler color en el vaso, y también vemos la irregularidad en el espectro con respecto a la estenosis. En la imagen inferior vamos a tener en escala de grises inicialmente una estructura carotidia donde vemos una imagen ecogénica lineal
con tabiques finos en la parte posterior o inferior del vaso en relación a una placa de ateroma ulcerada. Esta placa pues produce o genera un llenamiento parcial de la estructura vascular en la que vemos que la señal del Doppler color más intensa está por debajo de la placa ulcerada, donde vemos tonos rojo intenso, y la parte que se aleja más, el flujo que se aleja más de la luz verdadera del vaso, está en la parte periférica y superior de este vaso carotídeo. En cuanto a las indicaciones en las extremidades, vamos a tener que principalmente es el descarte de las enfermedades en pacientes con síntomas de isquemia de miembros superiores o miembros inferiores, el seguimiento en los procedimientos de angioplastia, los diagnósticos y seguimientos de aneurismas y falsos aneurismas de las arterias periféricas, en los diagnósticos de masas pulsátiles, en donde no se tiene certeza de cuál es el origen, y en los estudios preevaluación de fístulas arteriovenosas, y también en la evaluación posterior a la colocación de la fístula. En el caso del Doppler abdominal vamos a tener principalmente el Doppler portal hepático y el Doppler renal, donde las indicaciones del hepático son la valoración de la hipertensión portal, la cual se ha convertido en el core estándar de la evaluación portal hepática. Tenemos también la valoración previa y posterior al procedimiento de una derivación transyugular ortosistémica o en pacientes en los que han sido sometidos a colocación de prótesis biliares, también para corroborar la indignidad del flujo vascular hepático, como seguimiento postoperatorio de trasplantes hepáticos, que no son muy frecuentes, pero esta es la herramienta ideal para el seguimiento de los mismos. La valoración de lesiones hepáticas focales sólidas, como por ejemplo los hemangiomas o las imágenes metastásicas secundarias. Vemos en la imagen en pantalla un Doppler hepático demostrando las estructuras de las venas suprahepática izquierda, suprahepática intermedia y la suprahepática derecha. En el de la derecha vemos cómo el Doppler color nos permite también delimitar las estructuras de la vía biliar, confirmar la indignidad, permeabilidad y la luz de este tipo o de esta vía. Y en la imagen inferior vemos la inversión del flujo en la vena porta, cómo se aleja, cómo se acerca más el flujo, y vemos la intensidad del color rojo, que es típica de este vaso. En el caso del Doppler renal, una ecografía bastante solicitada en nuestro servicio, tenemos que la principal indicación es la estenosis de arteria renal, aunque el principal uso es para la detección de los signos de hipertensión renovascular. También lo podemos usar como para determinar presencia de aneurismas de la arteria renal, aunque tenemos más frecuentemente el uso de la angiotac abdominal. También tenemos el aneurisma y la disección aórtica abdominal. Es posible verla también con un Doppler a través del protocolo de un Doppler renal, porque podemos ver la emergencia de las arterias renales a nivel de la aorta abdominal. También para determinar la presencia de fístulas, malformaciones arteriovenosas, en la evaluación y el seguimiento de trasplantes renales, y también en la evaluación de tumores renales. En las imágenes pues vemos como en la escala de Doppler color, vemos en el Doppler color la perfusión vascular renal homogénea, tanto de la zona medular como de la zona periférica del riñón. En la imagen de la derecha, superior de la derecha, vemos el espectro de la vena renal, y en la imagen inferior estamos viendo la imagen espectral de la arteria renal. El Doppler testicular también es una herramienta fundamental, sobre todo en los servicios de imágenes de emergencia, en las que principalmente vamos a tener a un paciente con dolor escrotal agudo. Luego tenemos los pacientes con masa escrotal palpable, también en los pacientes con traumatismo testicular, y también en la valoración de tratamientos de fertilidad
también es probable la utilización o factible el uso del Doppler testicular. Este es otro ejemplo de cómo la perfusión de las gónadas es viable y factible de utilizar a través del Doppler espectral y a través del Doppler color, en el cual podemos determinar tanto la ausencia o no de vascularización testicular, así como los índices de resistencia de las arterias testiculares. En cuanto al Doppler de pelvis femenina, vamos a tener que los trastornos menstruales es una indicación poco frecuente, pero también útil en los estudios de fertilidad, en donde no se tiene con certeza el uso o la seguridad de las estructuras anatómicas femeninas en las enfermedades del cuerpo uterino, en la hiperplasia endometrial, en las pacientes con antecedentes de cáncer de mama, con uso prolongado de tamoxifeno. Vamos a tener que en estas pacientes, pues, el cribado o el protocolo de estudio consiste en medir el engrosamiento endometrial, el cual no debe ser mayor de 10 milímetros, y esto determina que a mayor engrosamiento endometrial, pues es probable que la paciente pudiera estar en riesgo de padecimiento de carcinoma endometrial. En el caso de la imagen superior tenemos la visualización del cuerpo lúteo en escala Doppler Color y Power Doppler, el de la izquierda, y en la imagen inferior tenemos una ecografía transvaginal en la que se muestra una miomatosis subserosa, que vemos que después de la evaluación al Doppler Color, como esta es una estructura altamente vascularizada y tiene alta señal Doppler Color. El otro uso principal del Doppler pélvico es la detección y la caracterización de las lesiones ováricas o los tumores de ovario tabicados, en donde actualmente se utiliza en los criterios de IOTA. El Doppler de pene, pues, es otra de las funciones o otras de las utilidades del estudio Doppler, en el cual podemos determinar insuficiencia vascular que esté ocasionando disfunción eréctil en los traumatismos agudos de pene y también en el diagnóstico de la enfermedad de Peyronie. Como beneficio del ultrasonido Doppler vamos a tener que es una herramienta inocua, de fácil acceso, que permite adquirir información útil para el médico clínico, ya que permite orientar las herramientas o el abordaje terapéutico médico o quirúrgico. Es un recurso que beneficia a una gran gama de especialidades médicas, ya que lo usamos prácticamente en todas las especialidades, y es sencillo, es dinámico y permite evaluar en tiempo real los elementos vasculares. Ahora, ¿qué información nos proporciona el ultrasonido Doppler? Vamos a tener inicialmente que la detección del flujo, como en los casos donde tenemos obstrucción, vamos a tener que la presencia o no de obstrucción está determinada por la ausencia de señal Doppler y la presencia de un trombo o placa intravascular. En los casos agudos con trombo, vamos a ver que se observa una imagen hiperecogénica y en las venas vamos a tener que pueden estar aumentadas de calibre. En los casos donde hay trombosis antiguas, vamos a ver el trombo como una imagen ecogénica adherida a las paredes del vaso, que puede estar aumentado de calibre o disminuido. O incluso cuando hablamos de un trombo de larga data, que puede ser mayor de 6 meses o un año, vamos a ver una estructura venosa con calibre normal. También, gracias al Doppler, podemos ver o determinar si una masa está o si tenemos una lesión vascularizada o avascularizada. En el sentido del flujo, que es otra de las herramientas que nos permite el ecodoppler, podemos evaluar fácilmente el sentido del flujo a partir del modo pulsado y a partir del power Doppler. La resistencia vascular es otra herramienta beneficiosa en la cual, dependiendo de la curva espectral, vamos a tener que podemos traducir si existe una alta o una baja resistencia en la estructura vascular. Y la resistencia vascular, usada frecuentemente en la ecografía Doppler vascular renal, se habla de que hay vasos de baja resistencia cuando existe un flujo anterógrado, donde tenemos
una onda 1 a 1 en relación sístole y diástole, como es el cuadro, la imagen A, y una imagen de alta resistencia, cuando disminuye incluso, se invierte el flujo diastólico porque es un vaso de alta resistencia. Ok, otros estudios Doppler importantes y también de utilidad en la evaluación del tratamiento o cribaje de lesiones es a través del Doppler tiroideo, en el cual podemos caracterizar las lesiones nodulares en la ecografía mamaria, donde el estudio Doppler nos permite discriminar entre una lesión benigna como fibroadenoma y una lesión maligna de reciente instalación. En el caso del Doppler obstétrico y fetal, podemos evaluar la circulación placentaria y corroborar la indemnidad materno-fetal de estas estructuras vasculares, y también en los estudios de Doppler prostático, que actualmente están en desuso con el advenimiento de la resonancia magnética contrastada, que permite evaluar una mejor perfusión del tejido prostático a través de un estudio dinámico. Esto es lo que habíamos preparado para la tarde de hoy. Esperamos que les haya sido de buen provecho. Si hay interrogantes, preguntas, dudas, estamos aquí para realizar las preguntas. Muchas gracias por la atención.